Chile crece. Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación. Chile crece. Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la innovación, Chile crece con la educación. Bienvenidos a un nuevo programa de Chile Crece, bienvenidos a los telespectadores de todo el país que nos acompañan en esta oportunidad. Hoy queremos hablar de qué significa ser competitivos en un mundo global. Siempre que hablamos de Chile en un mundo global, nos imaginamos la titánica tarea que tenemos de que este país, que es tan lejano, que está tan al sur de Latinoamérica, que solo tiene 17 millones de habitantes, queremos que sea un actor dentro del mundo global, que influya, que aporte, que tenga un nombre dentro de ese escenario. Y hay muchas voces que dicen, bueno, es muy difícil, somos demasiado pequeños, estamos aislados por la cordillera, etcétera, etcétera. Pero hay un país, hay muchos países que lo han logrado o que han logrado un sitial, pero hay unos particularmente que en estos últimos años está construyendo una historia importante en términos de innovación, de emprendimiento y de generar un ecosistema que se ha sabido relacionar con el mundo. De hecho, este país, que es Israel, a raíz de este libro, se hizo famoso o apareció a la luz todo lo que se ha estado haciendo en estos últimos años con un tremendo impacto en distintas áreas. En este programa tenemos la suerte, el privilegio de que nos acompaña el embajador de Israel, don David Dadon, a quien le agradecemos mucho su presencia en esta oportunidad. Embajador, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme. Todo lo contrario. Primera pregunta, queríamos saber un poco su opinión. Usted ha vivido en Chile 5 años, ya conoce bien este país, y viniendo de Israel, ¿cuál sería su mensaje respecto a lo que yo comentaba? Que Chile se siente un país tan lejano frente a lo que ha hecho Israel. ¿Cómo usted ve la situación habiendo vivido acá y teniendo ambas experiencias? Hay muchas similitudes entre los dos países. Efectivamente, lo que me sorprendió muchísimo cuando llegué a Chile viajando 20 horas, es después de 20 horas de vuelo encontrar lo mismo. Aún geográficamente, la forma de los dos países es similar. Tenemos la mitad desierto, nosotros en el sur, ustedes en el norte. Y los recursos humanos son el valor más grande del país, más que los recursos naturales. Así que yo creo que hay lugar para intercambio de experiencias en el tema de innovación, emprendimiento, y esos dos países, Chile e Israel, andan más o menos juntos en ese camino. En el año 2009, en diciembre, Chile ingresó a la OECD, Israel 6 meses más tarde, en mayo de 2010. Así que yo creo que es el mismo destino, yo diría. Ahora, es el mismo destino, pero todos sabemos de que Israel ha logrado un tremendo despegue en proyectos muy innovadores, en proyectos de telecomunicaciones, en proyectos de biotecnología. Hay un ecosistema muy vivo. Chile invierte, el año pasado creo que fue el 0,35 del producto en innovación, Israel está cerca del 5. O sea, hay diferencia apreciable en términos de... ¿Y esto de dónde cree usted que viene? ¿La educación tiene algo que ver? ¿Cómo se forman los niños? El tema de educación en Chile, usted ha visto, tenemos una tremenda conversación, discusión a nivel país. ¿Cómo está la educación en Israel para lo que Israel está logrando? Es verdad que la educación es un componente importante, muy importante, en particular la educación parvularia.
Es decir, cuando uno llega al colegio ya es demasiado tarde para formar así todas las cualidades humanas necesarias para tener un lugar en la sociedad. El sistema educacional en Israel viene inculcando una cohesión social tremenda. Es decir, el sentimiento nacional es muy fuerte. Por ejemplo, podemos decir que en Israel hay alrededor de 20% de la población que está involucrada en algún tipo de voluntariado. Y justamente en eso Chile está bastante cerca. Es decir, que hay las diferentes razones por las cuales se crea la masa crítica que hace que un país innova y se desarrolla al más alto nivel tecnológico, viene de esas diferentes razones. Ahora, en Israel hemos tenido un circuito bastante particular, que gracias a Dios Chile no ha tenido, y es una serie de conflictos armados con poderosos vecinos, que eran mucho más numerosos que nosotros. Y entonces, desde que se creó el Estado de Israel, no podíamos ganar la adversidad solamente con la cantidad de soldados o la calidad de las armas. Necesitábamos desarrollar inmediatamente una tecnología que haga la diferencia en superioridad. Y así se han creado hibernadores, ¿cómo se llama? ¿Invernaderos? Invernaderos, perdón, científicos y centros de investigación en el ámbito militar. Y de eso viene también la decisión del gobierno de consagrar 4.5 hasta 5% del PIB para la investigación, porque era un asunto de vida o muerte. Y luego se vio cómo esa investigación y ese desarrollo científico podía servir para también actividades civiles. Qué interesante porque, claro, cuando hay una industria militar fuerte, hay mucha investigación sofisticada y hay mucha patente, mucho producto que después va al mercado. Uno puede pensar en el caso de Estados Unidos como la NASA. Son muchos productos que se han desarrollado para la NASA, pero que después, 10 años después, 15 años después, son innovaciones muy potentes dentro del mercado. Ahora, ese es uno de los aspectos que probablemente hace que Israel sea, como bien dice el libro, Startup Nation, la nación de los startups. También hay otros elementos, embajador, y yo creo que uno de los, por lo que yo he estado analizando, estudiando el caso de Israel, uno de los temas que es relevante es que cuando se rompe la Unión Soviética, también hay muchos israelitas, digamos, que se vienen a Israel, que eran científicos muy conocidos, con mucho conocimiento. Eso también fue una tremenda inyección de capital humano preparado al Estado de Israel. Ese aporte en los años 90 era de casi 1 millón de personas que se agregaron al Estado. Teníamos entonces 4 millones y medio. Entonces es 20% más de la población que vino en un lapso de 2 años. Y esa población venía con mucha experiencia, con toda la educación ya hecha en la ex Unión Soviética. Se calcula que el aporte para Israel de esa cantidad de personas tan calificadas equivale a 27.000 millones de dólares. Y eso, que no es solo dinero, sino que también es el tiempo y la oportunidad de que ya están preparados. Es decir, para prepararlo hubiéramos debido investir esa suma.
Y vino así del cielo y eso, por supuesto, impulsó mucho más el desarrollo en Israel. Y ahora, en cuanto al el ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿hay estructuras especiales? ¿Cómo está concebido, señor embajador? Hay un sistema triangular. El emprendedor, el científico y el gobierno. Normalmente, cada uno va por su rumbo, es decir, el investigador hace una investigación científica y descubre algo y después busca a alguien para invertir en esa invención y alguien para entregarlo al mercado. Y el emprendedor tiene una idea. Es decir, siente que hay una necesidad en el mercado y debe buscar el científico para desarrollar esa idea en algo concreto y también para financiar debe buscar o el Estado o un inversionista. El Estado, de su punto de vista, le interesa mucho que se desarrollen ideas. Entonces busca también quién necesita ese dinero. En Israel se ha constituido una organización que hace que las tres entidades trabajan juntos desde el comienzo. Hay una entidad que se llama Chief Scientist, el científico en jefe, en el gobierno, en el Ministerio de Comercio de Israel, que coordina el trabajo de las tres entidades, del emprendedor, del inversionista y del científico. Así que desde el comienzo, cuando un emprendedor tiene una idea, puede venir al Chief Scientist y él le encuentra el científico y también el financiamiento. Hace el match de perfiles. El match de los tres. Así que cada idea que se desarrolla, una vez desarrollada, ya está lista para llegar al mercado. En los otros países, muchos otros países, falta siempre uno de esos tres componentes. Y yo creo que es uno de los secretos de nuestro éxito, haber combinado juntos los tres, e incluso el gobierno hace mitad de mitad con los inversionistas, el científico usted sabe que los científicos en las universidades en Israel son felices, porque hay una universidad, un centro así, el Instituto Weizmann, un centro de estudios de posgrados. Tengo la suerte de conocerlo, ese que usted lo conoce. Sí. Entonces, ese centro vive solamente de los patentes que ha vendido de sus descubrimientos. Qué interesante. Entonces, ese financia todas las... investigación que se realiza ahí. Que se ha realizado, financia también los estudios de los alumnos y el salario de los investigadores y el funcionamiento. Pero para llegar a esa situación probablemente alguien visualizó esa posibilidad, puso los dineros, se hizo la inversión, se generó la dinámica para que finalmente se diera el proceso de que se autofinancie a través de las patentes. Ahí hay un tiempo que pasa, porque dentro de esta diferencia y estas cosas que aparecen como desventaja y que son una desventaja, como una situación geopolítica compleja en la que está Israel, ¿cierto? Aparece una industria de defensa fuerte que genera mucha investigación y desarrollo. También los científicos tienen un perfil distinto a los científicos de muchos de nuestros países, porque generalmente uno de los dramas cuando uno trata de juntar una buena idea con un emprendedor es que el innovador o el científico cuesta que entre al juego de armar junto un proyecto. Es más teórico, se habla, no siempre, ¿no? Y las nuevas generaciones que están llegando hoy día de científicos chilenos que se están doctorando afuera probablemente son muy distintas, pero tradicionalmente el científico era más teórico, más académico, poco orientado al proyecto. Y en Israel no está esa posibilidad, porque él tiene que hacer 3 años
de servicio militar. Eso. Y por lo tanto estar 3 años servicio militar con una metralleta colgando del hombro lo hace ser un científico, pero muy aterrizado, muy tocando la tierra y muy sabiendo, digamos, de que hay espacio para crear, pero hay un espacio en la tierra también, o un día a día que manejar, ¿no? Y lo otro también, no sé qué le parece, si incide o no las redes de financiamiento que la comunidad israelí tiene en Nueva York, tiene en Europa, porque al final los proyectos innovadores necesitan 2 puntas, donde se genera y un mercado donde entrar. ¿Cómo funciona eso, señor embajador? Las inversiones, financiamiento se hace únicamente sobre criterio de probabilidades de ganancia. Es decir, en el mundo del comercio, en el mundo de las finanzas, todo es un cálculo así muy estricto. Vale la pena, cuál es el riesgo, si hay 55 puntos de riesgo en un proyecto y 30% del otro van al otro, no importa si es un país vecino, si es un país lejano, pero donde invierten ese no tiene ni color ni sabor, eso tiene simplemente son cifras. Y por eso en Israel se sabe que una inversión tiene mucho más posibilidades de prosperar. Entonces es por eso que Israel hoy es el país que tiene la inversión extranjera más alta per cápita en el mundo. Mire, qué interesante. Si me disculpa un segundito, vamos a aprovechar un espacio para agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible esta interesante conversación. Queremos agradecerle a la consultora Berger y Berger la confianza en nuestro programa y también a la empresa Galileo. Galileo, que es la plataforma educativa que hace que los profesores puedan tener una vida normal, que lleguen a su casa, que no tengan que corregir tareas, sino que el sistema lo haga y que además le indique a qué alumnos tiene que ayudar y en qué cosas. Si tiene dudas cómo funciona, pregunten Galileo. ¿Qué es Galileo? Galileo es una plataforma educativa sobre Internet que funciona tanto a nivel escolar como universitario en entidades de diversos países de América Latina, evaluando, ejercitando, nivelando y gestionando las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Galileo está presente en Chile, Colombia, México y Perú, y beneficia a más de 1,5 millones de estudiantes en todos los niveles, escolar y educación superior, entregando herramientas para un mejor desarrollo académico. Si usted se está integrando recién a nuestro programa, queremos decirle que estamos en una muy grata e interesante conversación con el embajador de Israel, el señor David Dadón. Señor embajador, estábamos hablando, digamos, del ecosistema de emprendimiento. ¿Cómo se mide el éxito que está teniendo Israel en esto? ¿Cuánta de la exportación que hoy día Israel está haciendo es conocimiento? 46%. 46% de las exportaciones de Israel son alta tecnología. Uno puede pensar que Israel, que hizo tantos descubrimientos en el tema agrícola, es una potencia agrícola, pero de hecho hemos dejado de lado la exportación agrícola. Hoy la agricultura con sus componentes constituye alrededor de 6% de las exportaciones, en particular por las semillas que hemos desarrollado para frutas y legumbres muy duraderos. Que también son conocimiento hoy día. Es conocimiento justamente. Y calculando el valor agregado, inmediatamente hemos pasado a aparatos médicos de alta tecnología, a sistemas de computadoras, etc. Es decir, en donde el valor agregado es mucho más grande y la ganancia mucho más rápida que en el campo agrícola.
También en el campo agrícola hemos tenido algunos éxitos recién que son extraordinarios, como la invención del tomato cherry. El tomato cherry, el pequeño tomate, sí. tomate es una invención israelí. Y hay una categoría de tomato cherry que es muy apreciada en el mundo, y hemos desarrollado semillas, que cada semilla da 25 kilos de tomato cherry. ¿Y usted sabe cuánto cuesta el kilo de semillas, de esa semilla? Cuesta más que el oro, yo diría más que la cocaína. Cuesta $300,000. El kilo. El kilo. Impresionante. Es decir, 500 pesos cada semilla. Y eso hace que efectivamente ahí la tecnología entra para desarrollar un valor agregado mucho más grande aún en agricultura. Ahora, ¿cómo Israel hace este juego de la investigación? Porque todo el juego de la investigación y el desarrollo también es un juego global. O sea, de alguna manera los países no descubren todo solos, sino que hay comunidades, estos famosos clústeres, el concepto de clúster que antes se pensaba que era un lugar físico, hoy día son más bien clústeres virtuales de gente que está en distintas partes del mundo investigando cosas parecidas. Sí. ¿Cómo se juega ese juego en Israel? ¿Hay centros que tienen convenios con universidades en el mundo? ¿Cómo lo están haciendo? Es una buena pregunta, porque justamente las relaciones que tienen los científicos israelíes con grandes centros de investigación en el mundo se desarrollaron muy temprano, y tenemos normalmente proyectos que se desarrollan simultáneamente por científicos israelíes y extranjeros en conjunto, simultáneamente y paralelamente, para después tener el resultado más interesante. Hoy en día, por ejemplo, hay 3 centros importantes en el mundo, uno en Londres, uno en Estados Unidos y uno en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, sobre el desarrollo de la investigación sobre el tema del cerebro humano. El cerebro humano tiene, cada persona tiene 10.000 millones de neurones en su cerebro, y es todo el ser humano. Es decir, ahí se encuentra todo, el pasado, el presente, el carácter, la creatividad. Una vez que podamos leer y entender cómo funcionan esos neurones, no solamente podemos resolver los problemas médicos de enfermedades que son ligadas al cerebro, pero además podemos entender el ser humano, podemos saber si una persona cuando va a crecer va a ser creativa, podemos leer sus pensamientos, podemos es decir, podemos curar muchas enfermedades. Curar el Alzheimer, curar el Parkinson, curar de todos los problemas, porque es justamente lo que ahora se investiga, es saber qué pasa en el cerebro humano cuando uno empieza a olvidar, o qué hace que uno recuerda más que otros. ¿Cuál es la interacción entre los neurones que hace eso y los pulsos eléctricos, y también la diversidad de los pulsos eléctricos? Eso es en camino. Es decir, dentro de 10 años vamos a poder tener una computadora que tiene la capacidad del cerebro humano. Hoy no existe una computadora capaz de compararse al cerebro humano, pero en 10 años sí habrá. Yo me recuerdo de haber leído un libro que me viene a colación a raíz de esta conversación,
que se llama Los secretos de X, un libro de Wayne Dyer, un americano, y que él simulaba que la felicidad, que los humanos hacíamos muchas cosas porque no teníamos un chip que tenían extraterrestres y que por lo tanto ellos podían manejar la voluntad, ¿no? Entonces, que era una cosa para vivir mejor, era un libro de autoayuda, de cómo vivir mejor. Y yo creo que con esto que usted comenta, poco a poco vamos a poder identificar aquellas cosas que nos estresan, que nos amargan, las enfermedades que son tan usuales como que tienen que ver, digamos, con la felicidad del joven, con la ansiedad, con algunos temas, digamos, que son enfermedades que no solo afectan al paciente, sino que a toda su familia. Qué interesante, señor embajador. De Probablemente hecho, que va, perdón, ¿sí? Yo conozco una empresa aquí en Santiago que trajo tecnología israelita para irradiar pequeños impulsos muy suaves para mejorar ciertos temas de carácter, de retención, están trabajando algo de Parkinson, están trabajando algo, digamos, de función motora. Así es. Y también para curar la depresión. Exactamente, para curar la depresión. Están trabajando también en esa parte. Eso justamente con lo que ya sabemos, ya se puede avanzar en esos temas. Por supuesto que va a haber en el futuro nuevos dilemas éticos. Porque esa incursión dentro del cerebro humano va a permitir, por ejemplo, que yo pueda leer en sus pensamientos si le pongo algunos hilos pegados a... Algunas ideas que se planten en la cabeza del otro. Eso. Señor embajador, quiero agradecerle la deferencia que usted ha tenido para acompañarnos en este programa, felicitarlo por los 5 años que lleva en Chile. Sabemos que los cargos de embajador no duran mucho tiempo, así que le queda poco tiempo en nuestro país. Espero que se lleve un lindo recuerdo de Chile. Así es. Y agradecerle, digamos, que nos comparta sobre el sistema de innovación israelita, que es un modelo en muchos aspectos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Y muchas gracias a ustedes por estar en un nuevo capítulo de Chile Crece. Hasta la próxima. Chile crece. Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación.